Entiendo que estamos en el tiempo. Todavía tenemos tiempo, doctor. Hay tiempo. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, manifestar alguna inconformidad, es ahora o nunca. ¿Alguna queja? Bueno, pues qué padre. Nadie protestó, quiere decir que no estuvo del todo mal. Muchas gracias. Pues básicamente quisiera yo decir que si bien todo esto que se ha mencionado es teórico, yo creo que sí se debería de pensar que todo esto sí se debe de llevar a la práctica, porque mencionado así como lo han dicho, pues sí suena muy bien, pero ya en la práctica diaria de las instituciones, pues esto no sucede tal y como ustedes nos los han dicho. A mí me gustaría que nos mencionara cualquiera de los ponentes, ante esa circunstancia que se da en las instituciones y que ninguna de las instituciones está exenta de esto, ¿cuáles son las inconformidades más frecuentes que los pacientes expresan, ya sea en la Comisión de Arbitraje Médico o bien, doctor Torres Valadez, en la dirección de las instituciones, en los hospitales? Yo entiendo que tal vez en el ejército no sea tan fácil irse a quejar, no sé, a mí me gustaría que nos dijera usted su experiencia. Doctor Torres. Pareciera esa apreciación que no podría negarse, pero cuando a mí me preguntaban que siendo director sería fácil serlo porque pues ahí son militares y es fácil, pero también son mexicanos, mis médicos, mis enfermeras son mexicanos, mis derechohabientes son mexicanos y también se quejan y se quejan como cualquier otra persona de cualquier otra institución. Es más, yo por tratar en un momento dado de ejercer una idea ordenada del tipo de alimentación para que mis médicos no tuvieran sobrepeso, para que mis médicos no fueran hipertensos, probablemente de las primeras actuaciones de la Comisión de Derechos Humanos cayó sobre mí, me demandaron porque les limité la sal, les limité cierto tipo de alimentos en su diaria comida. Bueno, contestando parte de la pregunta que nos hizo el señor secretario, debo decirles que esto indudablemente es el deber ser. Ahora, ¿qué tanto de esto se cumple? Debo decirles que en un estudio que hicimos y que fue motivo del trabajo, de mi trabajo de ingreso a esta academia, esto desde 1995, y poco tiempo después se publicó, encontramos que evaluando 25 hospitales de tercer nivel de atención, esto se cumplía en un 67%. Esto fue después de un año de la primera evaluación. Empezamos el seguimiento para un segundo año, pero como suele suceder, cambiaron las políticas de gobierno y el plan de evaluación de la calidad y mejora continua se acabó. Lo volvimos a iniciar unos 10 años después, también duramos 2 años, se acabó el sexenio y se acabó el programa. Y por tercera ocasión, duró 3 años y se acabó. Esto nos permite enfrentar a la calidad a un problema de continuidad en los programas que le pudiera dar una mayor progresión. Esto debe estar acompañado de un programa de evaluaciones, de un programa de mejora continua que permita no cambiar a través de una presentación todo un sistema, sino irlo modificando continuamente. Yo quisiera pedirle a la doctora Dubón si nos comenta en relación
a las principales quejas que ha observado en CONAMED. Bien, pues como comenta el doctor Navarro, esto es muy importante llevarlo a la práctica. Si hablamos del derecho sanitario, pues los médicos nos formamos para atender a los pacientes y muchas veces se dejan de lado todos los aspectos jurídicos. Sin embargo, los abogados nos dicen que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces es importante que desde los estudiantes de medicina pues se fomente más esta orientación a lo que es el derecho sanitario, que conozcan lo que es la Ley General de Salud, sus reglamentos, las normas tan importantes como ya se han comentado, principalmente la del expediente clínico. En cuanto a las quejas, pues los pacientes llevan sus inconformidades a la comisión, hay muchas por falta de comunicación. Este es un área de oportunidad que tiene que explotar el médico, lo que es la debida información al paciente, ¿sí? La suscripción de las cartas de consentimiento bajo información, la falta de recursos, la falta de insumos, también hay inconformidades por diferimiento en la atención. Y como comentaba yo en mi presentación, por la falta de cumplimiento de las obligaciones de diagnóstico y de tratamiento, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, muchas veces llega el paciente, esto es muy frecuente en las unidades públicas, con un cuadro clínico evidente, ¿sí? Y no se utilizan los recursos que se tienen a la mano para poder establecer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, la falta de detección de complicaciones y su manejo oportuno también es otro factor que se presenta como inconformidad. Y básicamente, pues estas son las situaciones. La Comisión Nacional de Arbitraje lo que busca en primera instancia, pues es que no se generen controversias, sino tratar de resolver esto mediante gestiones inmediatas en menos de 48 horas. También un gran número de asuntos se resuelve mediante la conciliación y en algunos casos pasan al área de arbitraje, donde se entra al estudio del caso a fondo y entonces se resuelve, como ya presentábamos, si existió mala práctica o no y cuál es esa repercusión ya de tipo legal, porque es muy bonito ver todo esto y el marco jurídico y toda la doctrina que existe, pero lo importante pues es que los prestadores de salud lo comprendan y lo apliquen en su práctica diaria. Gracias. No hay nadie del público que quiera comentar. Perdón que voy a seguir interviniendo, pero este tema a mí me gusta. Ciertamente que la definición que el doctor Emilio Arch dio de hacer las cosas a la primera y bien, sin errores, pues así como es demasiado tajante, es también un poco más corta. El doctor Aguirre Gas nos dio otra definición que es mucho más extensa, en donde se plasman los deseos del paciente, que lo atiendan a tiempo, con oportunidad, que no le cancelen la atención médica o la cirugía, contrato digno con buen trato. Pero yo me atrevería a poder resumir entonces que la atención médica, que es la que el paciente exige ya en cualquier servicio de salud, y que no nomás lo exige, sino que lo espera, llámese la institución como se llame, y que pertenezca a cualquier sistema de seguridad social de México, lo que el paciente quiere es la medicina de calidad, pero no la calidad como la hemos estado definiendo, una cosa global de cómo debe de ser, sino en realidad cómo la percibe, en este caso a mí la palabra usuario no me gusta, me gusta más bien la palabra del paciente y su familia. Cómo la percibe y cómo la recibe, cómo se la otorgamos nosotros. También tendríamos que tomar en cuenta que para que exista una medicina de calidad, tendría que haber una medicina cada vez más asertiva, cercana al paciente. De hecho, también algunos de los puntos que tocó el doctor Héctor Aguirre Gas hablaba de los principios éticos y de cómo debería ser la atención médica, pero tendremos que ver entonces y trabajar para que la atención médica en las instituciones sea más cercana
Y hay, evidentemente, con el fortalecimiento de la infraestructura, tanto realizar unidades nuevas donde se necesite, pero también fortalecer la ya existente, incluso cambiarla en algunos casos que ya esté muy deteriorada. Pero hay dos puntos más que pudiéramos mencionar dentro de la atención médica. Uno es el aumento de la capacitación del personal, en donde va a impactar directamente en la calidad de cómo la vamos a otorgar, en una medicina más asertiva y sobre todo, ya lo decía yo, cercana, porque no nomás el médico ha perdido el posicionamiento ante la sociedad, sino también el personal de salud. Y por último, lo que las instituciones pueden proyectarse hacia la comunidad, el enlace que las instituciones hagan con la comunidad para que las instituciones sí sean instituciones referentes. Y si se crea ese binomio y ese vínculo, sociedad, paciente y su familia, instituciones como se llamen y un vínculo, entonces sí podríamos esperar que todo lo que trabajamos en educación y en promoción para la salud verdaderamente tenga la repercusión que estamos esperando, y entonces sí empujar todo lo que es la prevención de las enfermedades. De otra manera, me parece un poco aventurado, porque lo he escuchado, que se diga que se vire de lo curativo a lo preventivo. No es posible virar, porque virar es cambiar de ruta y dejar de lado las enfermedades que todos los días atendemos en las instituciones. Yo creo que son complementarias las dos actividades. No sé si ustedes qué piensen, porque aquí nomás es lo que yo diga. Bueno, últimamente en diferentes foros se ha hablado mucho que la pirámide de la atención a la salud está invertida y que se le da mucha mayor importancia a la atención de tercer nivel por sobre la atención de segundo, de primero y sobre la prevención. Esto pues es un error. La demanda de atención es mucho mayor en primer nivel de atención, si bien los costos de la atención, por razón natural de la mayor complejidad de los padecimientos, son mucho más altos en el tercer nivel de atención. Indudablemente que todo el mundo quisiera que a través de la prevención pues ya no hubiera enfermedades, ni de primero, ni de segundo, ni de tercero. Esto no es factible, y si bien debemos darle toda la atención que requiera la prevención, no podemos desatender por ningún concepto la atención curativa. Son dos situaciones que se complementan y que deben ir juntas. Bien, pues si no hay otro comentario, les diré antes de cerrar la sesión que el martes 30 de octubre tendremos la sesión conjunta con el Colegio Americano de Cirujanos en la parte del Comité de Trauma, en un simposio que se intitula El entorno afectivo del cirujano. El coordinador es el académico doctor Mauricio Di Silvio López, y se hablarán de diversos temas como el estrés, que lo abordará el doctor Francisco Revilla Pacheco, la familia, lo toca el doctor Agustín Echegaray Dondé, el retiro, que lo abordará el académico doctor Jorge Ortiz de la Peña Rodríguez, y el tema, la esencia del cirujano, lo tocará el doctor Marino Capurzo García. Antes de cerrar esta sesión, y si me permiten un minuto más, le quiero dar las gracias al doctor Héctor Gerardo Aguirre Gas por la organización de este muy buen simposio, a los participantes que están aquí en la mesa principal, también por su participación, y aquí los esperamos el próximo martes 30 de octubre a las 7:30 de la noche en este mismo auditorio. Muchas gracias y muy buenas noches.